Bien, yo soy Pamela Castro Araya, directora general académica del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Yo siempre hablo de mi vida pasada porque estuve hartos años después que egresé en mi estudio universitario, hartos años trabajando, pero más vinculada al mundo de la empresa en áreas de recursos humanos y siempre con esta inquietud. Yo siempre tuve la inquietud de poder hacer clases y no se daba hasta el momento en que asumo que tenía que darse a partir de esta persona, ¿no?, que trabajaba conmigo, me pidió esta posibilidad de hacer la práctica y me llegan a supervisar y me invitan a ser parte de este equipo de Santo Tomás, y de ahí ya empezó una transición, ¿no? Empezó paulatinamente hasta que al final me quedé en estos cargos de gestión y claro, eso implicó también conocer la realidad desde la sede y posteriormente conocer la realidad de la vicerrectoría académica, que es el ámbito donde me desempeño actualmente y donde me desempeñé en mi cargo anterior como directora nacional de área. Mira, los profes de Santo Tomás son el corazón de la institución, en gran medida visto desde los estudiantes. Aquí lo que hay que tener presente es que, por una parte, en los docentes hay un componente vocacional fuertísimo. Son en general profesionales de distintas carreras que tienen esta vocación de transferir los conocimientos, los aprendizajes, la experiencia, no solamente desde la perspectiva profesional o técnica de lo que representan, sino que también desde la perspectiva personal. Y ahí ocurre algo bien bonito, porque finalmente, considerando los estudiantes que nosotros tenemos, como tú bien dices, tienen un cierto perfil, en gran medida estos profesionales, estos docentes, terminan siendo grandes referentes para ellos. Entonces, finalmente, cuando tú le dices o le preguntas a los estudiantes, bueno, ¿cómo te proyectas en el mundo laboral o cómo te proyectas desde el futuro de tu carrera técnica o profesional? Ellos tienen en la mente a sus docentes. Los docentes son una figura central, tanto así que en las conversaciones con los estudiantes ellos te dicen que tienen un papel súper relevante, por ejemplo, en esos momentos difíciles, cuando ellos no les está yendo tan bien como desesperan y piensan en abandonar o en desertar. Los docentes son los que tienen un rol importante en repensar, ¿no? En convencer al estudiante, en hacerlo ver que hay un proyecto detrás, que ellos pueden, y en gran medida viendo no las carencias con las que llegan, sino que viendo aquellas fortalezas que tienen. Entonces, finalmente, son quienes movilizan la fortaleza de los estudiantes para que puedan llevar adelante el proyecto. Cuando partimos, o cuando yo por lo menos me integré, que el año 2007, la institución había partido hace muchos años atrás, todavía yo te diría que no éramos conscientes de la envergadura y del impacto que podíamos tener en el sector. Y bueno, la FIA de los estudiantes que tienen y que toman este proyecto con un afán de trascendencia que es súper lógica, ¿no? Y yo diría que ahí se produjo, en la medida que empezó a consolidarse, se empezaron a consolidar las áreas matrices de la institución, se produjo un primer crecimiento fuerte, ¿no? Y una primera consolidación de la institución. Y esto empezó a venir en paralelo con las acreditaciones y con las mayores exigencias que empezaron a tener, ¿no?, en ese minuto. Nos costó respecto a las expectativas que nosotros teníamos, porque nosotros siempre queríamos apostar a una acreditación primero a la acreditación y después ya una acreditación de 5 años, y nos costó varios procesos conseguirla. Fue bien trabajoso, fueron procesos que yo creo que contribuyeron mucho a reforzar y a construir la identidad institucional de comunidad, porque finalmente estábamos súper conscientes que teníamos que trabajar todos para esto, porque la acreditación, aunque sonara cliché, no la iba a hacer una sola área, no la iba a hacer la vicerrectoría académica, no la iba a hacer ninguna otra vicerrectoría, sino que teníamos que actuar en conjunto, y nos involucramos en serio. Había un tema de, ya más que decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos un número de años, era también el reconocimiento de lo que todos conjuntamente íbamos haciendo. Y cuando se logró fue una explosión yo te diría, de satisfacción y de alegría, finalmente, de decir, ok, o sea, logramos que todo este trabajo que hacemos, con dedicación, con compromiso, con coordinación interna y con mucha vocación, finalmente es reconocido, y también tenemos esta posibilidad de ofrecer una condición de calidad mucho mejor para nuestros estudiantes. Y por otro lado, tenemos la posibilidad también de ir empujando al sector hacia niveles de estándares que sean más elevados. Entonces,
Claro, se produjeron estas acreditaciones en un contexto también bien particular porque nos enteramos cuando estábamos ahí entre pandemia y cuarentena. Por lo tanto, fueron sensaciones encontradas porque tuvimos que compatibilizar emociones. O sea, finalmente este temor en el que todos estábamos y esta locura de tratar de ir organizando el trabajo a diario en medio de situaciones bien adversas de confinamiento, reinventando finalmente cómo hacerlo. Y recibir estas noticias yo te diría que fue un bálsamo, finalmente satisfacción, de alegría por el trabajo realizado y bueno, nos generó toda el hambre para seguir creciendo e impulsándonos en el tiempo, digamos, hasta llegar al punto actual donde nuevamente estamos hoy día empezando a enfrentar un proceso de acreditación. La pandemia, ¿no? O sea, fue un momento bien épico porque finalmente, si bien es cierto, todos lo vivimos, teníamos nosotros la responsabilidad de ver lo que pasaba en Arica, Punta Arenas y constatar de que hay gente que lo estaba pasando muy mal desde la perspectiva emocional, porque finalmente tú convivías con esta locura, ¿no? y esta responsabilidad de tomar las mejores decisiones para seguir cumpliendo con el proceso formativo de los alumnos, pero por otro lado la gente confrontaba emocionalmente temores que tenían que ver con su vida, con la vida de sus seres queridos, con lo que iba a pasar, con la incertidumbre, y fue bien satisfactorio dentro de todo esto de pronto escuchar que en este periodo tan difícil habían personas que nos decían, ¿sabes qué? Yo finalmente me refugié mucho en mi equipo de trabajo. Porque finalmente cuando yo llegaba, yo tenía un cable a tierra y decía, bueno, o sea, no sé lo que va a pasar mañana, pero por ahora esto es lo que tengo que hacer, y hubo una contención que permitió finalmente salir adelante en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y una de las cosas que yo te puedo decir como en términos y en el marco de estos 40 años, son los desafíos. Yo veo ahí que como institución, la U, el IT, el CFT, yo creo que tenemos un tremendo potencial para liderar un sector, para empujar cambio, para darle un espacio y una consolidación, en particular a la formación técnico-profesional, que a veces no es muy bien entendidas, más allá de una formación de segundo nivel después de la universitaria. Pero yo creo que en términos de la experiencia que tenemos, las acreditaciones que hemos logrado, los equipos de trabajo que están de Arica a Punta Arenas, yo creo que tenemos ese potencial de ir empujando y de ir marcando ciertas tendencias del sector que finalmente son súper positivas para la sociedad en general, ¿no? Y para este rol que es tan trascendente y que es el que cumplimos día a día.